Bienvenidos a esta edición de Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de violencia, pero de una violencia específica, de la violencia enmarcada en el contexto de género en México, en nuestro país. Lucía, ¿por qué es un tema relevante hablar hoy de la violencia de género en México? Bueno, es un tema que no es nuevo y que es relevante sobre todo porque a pesar de los 30 casi años ya que tenemos luchando en contra de las violencias de género, el Estado aún no nos ha dado respuesta, sigue habiendo feminicidios. Los feminicidios, no me atrevo a decir son más, pero son con mayor crueldad, con mayor saña. Y bueno, ahora tenemos los casos de los crímenes de odio por transfobia, ¿no? Los últimos casos. Y es una coyuntura también que nos llama a recordar, más que a tomar como si fuera algo nuevo, porque esto ya es, digamos, no nuevo. La violencia contra las mujeres y las violencias de género ya tienen bastante tiempo. Es un momento oportuno para retomar y exigir al Estado que haga algo, ¿no?, contra estos crímenes. Nos decía Lucía que hay el tipo de violencia, digamos que es el más común, el más conocido, contra las mujeres en específico, pero que al interior de esto que llamamos violencia de género hay diversidades. Y una de ellas decía la violencia de transfobia. ¿Qué es esto, Carlos? Claro, bueno, la transfobia como una forma específica de violencia se focaliza mucho contra las personas pertenecientes o que se autoadscriben a las comunidades de LGBTI, en específico a las transgénero, transvesti o transexuales, que se identifican porque van específicamente dirigidas en contra de las personas que manifiestan pertenecer o identificarse como transgénero y se identifican sobre todo por la violencia excesiva que se ha cargado en los últimos días contra esta comunidad. A ver, los dos me han hablado de que hay más saña, más violencia, de que es un tipo de violencia especial. Ni modo, ayúdenme a entender por qué, a qué se refieren. Sé que no es información ni datos agradables, pero quiero y creo que es importante para el auditorio entender a qué están haciendo alusión. Bueno, cuando hablo de que hay más crueldad es que este tipo de crímenes, cuando empiezan en Ciudad Juárez, sobre todo los feminicidios, voy a hablar de los feminicidios, sí, es que los cuerpos de las mujeres empiezan a aparecer en terrenos baldíos con ciertas huellas de tortura, de violencia sexual también, y con, digamos, con los cuerpos exhibidos, ¿no? Algunas autoras desde la Academia Feminista nos hablan de que esto tiene un mensaje, ¿no? Un mensaje hacia la sociedad. Nos hablan de que estos crímenes no solamente son crímenes, digamos, expresivos, sino que son crímenes instrumentales, es decir, que tienen un mensaje hacia la sociedad de colocar a la mujer en el lugar de subordinación. ¿Cuál sería el mensaje? Colocar a la mujer en el lugar de subordinación y de impunidad del Estado, que el Estado está... El feminicidio está entendido como un delito en el que el Estado forma parte por la impunidad, ¿no? Es decir, no hacen nada para evitarlos y este mensaje es decir, nosotros lo vemos como algo normal, no lo evitamos y es ubicar a la mujer en su papel de subordinación histórico. Si este sería el mensaje en el caso, digamos, de la violencia contra las mujeres, un mensaje de subordinación y un mensaje, nos dice Lucía, que va dirigido a toda la sociedad. En el caso de la transfobia también hay un mensaje, Carlos, ¿no lo hay? ¿Y cuál sería en su caso este? Claro, digo, al igual, al tratarse de una situación de crímenes de odio, la finalidad de este tipo de actividades es mandar un mensaje hacia la sociedad. En el caso específico de las personas trans, es el de condenar o sancionar las corporalidades diversas o las personas que no se autoadscriben a estas cuestiones binarias de un hombre o una mujer. Entonces, lo que no se considera o no corresponde a estas cuestiones tradicionales de mujer-hombre como un binario, son agredidas porque se tiende a rechazar las cuestiones diversas o diferentes, simplemente por eso. Dice Lucía, y me parece muy interesante esto que dice Carlos, porque tiene que ver de nuevo con una conexión, con una concepción cultural. Y dices que el Estado siempre de una u otra forma se considera parte de esto. Ayúdanos a entender por qué, porque alguien podría pensar y decir, bueno, a ver, estos crímenes los cometen previsiblemente o presumiblemente bandas delincuenciales, personas, digamos, particulares que tienen una cierta fobia en particular, en fin, pero no el Estado, no necesariamente el Estado. ¿Por qué todo el tiempo subrayas que el Estado es un actor que debe de ser llamado a cuentas en este caso? Sí,
Bueno, desde, digamos, los análisis sociológicos y antropológicos, que son desde donde surge el tipo penal, porque toma de ahí, ¿no? Se nutre de ahí. O sea, hay un tipo penal específico de feminicidio. Sí, de feminicidio. Y en el tipo penal hay un aumento de la pena cuando el Estado hace caso omiso. Digamos, desde los movimientos feministas y de mujeres, y cuando se habla de feminicidio, el Estado es culpable porque, a pesar de que se denuncian o se le finca responsabilidad, no penal, pero digamos las mujeres lo señalan como parte de este fenómeno. El feminicidio es el asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujer, Okay. ¿no? Ese sería, digamos, la definición del tipo. Bueno, no del tipo, no, a nivel sociológico y antropológico, ¿no? Esto tiene un origen desde los estudios norteamericanos, y sería ¿no? que acabas de mencionar. El Estado es partícipe porque en la falta de justicia, de otorgar justicia, no solamente a veces es omiso, sino que participa a través de los cuerpos de seguridad, ¿no? Que no solamente no cuidan o no siguen los pasos de cadena de custodia, ¿no? Que tiene que ver con falta de responsabilidad por parte de los servidores públicos, de omisión, negligencia, y algunas veces también donde el propio Estado, con los cuerpos de seguridad, son parte de los que ejecutan los crímenes, ¿no? Son mafias también, se ha hablado de mafias en el caso de que puede Ciudad haber un Juárez. contubernio también por parte del Estado. Sí. Carlos, tú hacías mención, decías de pasada, en los casos recientes. ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son estos casos recientes? Claro, pues en los últimos aproximadamente 13 días ha habido un índice de 7 asesinatos de mujeres trans en diversos estados. Los más relevantes han sido en el Distrito Federal, otro en Chiapas y otro en Guanajuato. El del caso de la chica del Distrito Federal fue, bueno, ya se dedicaba a ser sexoservidora, fue atendida en una esquina por San Cosme, la llevaron unas esquinas más adelante y allí mismo un joven, lo describen, le disparó a quemarropa y fue casi instantánea su muerte. Se detuvo porque afortunadamente iba pasando una patrulla en ese momento. Sus demás compañeras. ¿Se detuvo al responsable? Así es, sus demás compañeras denunciaron y sí le dieron seguimiento. Sin embargo, por cuestiones procesales, el hombre que la asesinó actualmente está en libertad, tal vez siguiendo un proceso, pero no simplemente se redunda en este tipo de dinámicas en las que la violencia no solamente, bueno, a la violencia de las personas trans no es únicamente una violencia física, sino es una violencia estructural, institucional, simbólica, cultural, en la que incluso las autoridades ven como poco importante o sin relevancia el asesinato de una mujer trans porque consideran que ella, al ser una persona que se dedicaba a dar un servicio sexual, ella misma se ponía en peligro y no amerita darle más seguimiento a eso. O sea, tú dirías que ahí de nuevo emana esta, digamos, despreocupación, esta ignorancia, esta negligencia por parte de las autoridades, y que eso es relevante en el caso concreto, Carlos. Así es, totalmente. Lucía, hay una dimensión que además cuando mencionabas el caso de Juárez me venía a la mente pensando en aquella sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del llamado caso de Campo Algodonero, en el cual la Corte, los jueces, las juezas de San José advertían que había una suerte como de responsabilidad cultural, que había un entorno cultural que hacía posible, que ayudaba a explicar y hacía permisibles este tipo de hechos. ¿Qué nos podrías decir de esta dimensión cultural en el México de hoy y qué es lo que nos dice de nuestra sociedad? Bueno, sí, por supuesto, no solamente, digamos, el feminicidio como fenómeno, ¿no?, social, participa la impunidad del Estado, no solo, pero también la tolerancia de la sociedad. Es decir, se habla de que se hablaba de violencia doméstica hace unos años, ¿no? Antes de que dijéramos es un feminicidio, se hablaba de que el esposo mataba a la mujer y eso era perfectamente tolerado, ¿no? La mataba porque no le servía la comida y tenía, digamos, incluso en las leyes, cuando se habla de violencia sexual, que está conectado también con el feminicidio, con la violencia feminicida. Ahora tenemos un concepto de violencia feminicida que deriva en los feminicidios. Es decir, que veían que podía el hombre disponer de la vida de la mujer porque no cumplía con su rol de género, ¿no? Que este tipo tanto los delitos de odio por transfobia y los feminicidios están marcados, el eje conductor es el género, es decir... Eso les iba a preguntar exactamente, ¿dónde está el punto de contacto? Es género, ¿no? Es decir, en este caso lo que se sigue debatiendo desde los estudios feministas y también de los estudios académicos, es decir, los homicidios por odio transfóbico es porque no se ubican en el género que les corresponde, están transgrediendo la norma de género, ¿no? Entonces el Estado, la sociedad lo ven como algo que no, pues no importa, bien lo decía
decía Carlos, es un hombre, porque así lo dicen en las notas periodísticas, es un hombre que se vestía de mujer, ¿no? Y además... Lo cual también es una negación de su identidad, claro, y el ejercicio de su autonomía sexual. Y ahí está la violencia social, ¿no? Es un hombre que se viste de mujer, pero además era trabajador sexual. Eso sí reconocen el trabajo sexual como tal, si no, eran prostituta, ¿no? Entonces son las vidas que no importan, que no valen, porque pues se lo merecían, se arriesgaron, ¿no? No valen esas vidas. ¿Tú harías la misma conexión? ¿Tú dirías que el género es el punto de contacto? ¿Y cuál es tu reacción a eso, Carlos? Claro, el género, pero en cuestiones de la comunidad LGBT a veces el género es insuficiente debido a la diversidad que hay en este conjunto, en este colectivo. Siendo muy específicos en cuestiones trans, se habla de género, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Ayúdanos a entender las diferencias, Carlos. Claro, pues el género, como bien lo acaban de mencionar, es esta construcción social en la cual se asignan roles o estereotipos de lo que debería ser un hombre o una mujer de acuerdo a su sexo. La orientación sexual es un sentir personal, la capacidad que tiene una persona para sentirse atraído hacia una persona de su mismo sexo o del sexo opuesto. La identidad de género es una vivencia íntima de cada persona, de cómo ella misma siente su género y cómo se considera y se quiere expresar ante los demás, y en conjunto con la expresión de género son todos estos roles o estas conductas que se le asignan a un género. Es decir, la expresión de género es cómo uno se quiere expresar su género ante los demás. Si uno se siente como con una identidad de género masculina y su expresión de género es masculina, se va a vestir con ropa tradicionalmente masculina, y así en el caso si fuera una identidad femenina. Ok, y ahí pueden haber cruces entonces, lo cual hace sumamente complejo el asunto. Pero lo que me quedo y con lo que quiero cerrar este primer bloque del programa es con este tema muy importante de que lo que hay ahí es un tipo de violencia específica, un tipo de violencia que tiene un mensaje, un tipo de violencia dirigida y un tipo de violencia, según me dicen los dos, en mayor o menor medida socialmente tolerada y sobre todo no perseguida, no prevenida, no combatida por las autoridades del Estado como debe hacerlo. Vamos un corte y volvemos. Esto es Observatorio Cotidiano, y como usted ve, estamos hablando de un tema que está muy cerca de nosotros, que está en nuestras casas, que está en nuestras calles, la violencia de género en México. Estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de este tema tan relevante, tan importante para el México y para el mundo de hoy: la violencia contra las mujeres, la violencia contra la diversidad sexual. Lucía, les quería preguntar a los dos, sé que el tema es muy complejo, sé que no es fácil encontrar explicaciones para este tipo de fenómenos, pero si tuvieran que elegir alguna línea de explicación que hace posible comprender por qué en México sucede esto, ¿qué dirías, Lucía? Bueno, para empezar, las respuestas causa-efecto, yo trato de huir de ellas, pero diría que se habría que analizar los fenómenos en su contexto, ¿no? En este sentido, creo que, yo lo decía a un principio, creo que el género es un eje conductor, por eso también se le llama asesinatos por motivos o por razones de género, porque el género es el núcleo, ¿no? Es decir, esto que veníamos hablando. Pero no es una cuestión monocausal, sino que cada feminicidio se enmarca en un contexto. Por eso hablamos también de feminicidios de Ciudad Juárez, de feminicidio, de violencia feminicida, incluso algunos han llegado a hablar de transfeminicidios. Y se ha dicho desde la academia y desde los feminismos que debemos de distinguir entre los feminicidios, porque si todo es feminicidio, ya no podemos conocer la realidad. ¿Y cómo podríamos hacer esas disecciones para distinguir? Pues estamos, digamos, los académicos y los estudiosos de estos temas están en ese debate, ¿no? Tenemos una autora brasileña que nos habla, es la que ha recomendado que los feminicidios se distingan. No es lo mismo un feminicidio en el hogar, digamos en la casa, que un feminicidio que se da en contexto de narcotráfico, ¿no? De delincuencia organizada, pero que tiene el eje o el núcleo de género. Siempre porque la género, mujer sí es el género, ¿no? Digamos, el eje central es el género. No es lo mismo tampoco ahora, como dicen, que también está por discutir si se le llama transfeminicidios o no, ¿no? Okay. Y ahí, Carlos, desde el punto de vista de este fenómeno, los transfeminicidios, ¿habría algún tipo de énfasis en el tipo de explicaciones que nos pudieran ayudar a entender el fenómeno? Pues esto ha sido abordado, por ejemplo, en el informe de violencia contra personas LGBTI de la Comisión Interamericana. Salió en el año 2015. La comisión hizo un análisis
pues sistemático de unos tipos de violencia en América Latina. Registró más de 200 asesinatos en menos de un año en la zona de América Latina, cosa que no sería muy sorprendente si tan solo en México, en aproximadamente el Centro de Apoyo para las Identidades Trans, que es una ACE que se encarga de dar seguimiento de esto, reportó unos 200 igual en 3 años, y los enmarcan siempre en primera. Los dos, claro, es multifactorial, pero entre muchas cosas es, en primer lugar, sancionar la diversidad, los cuerpos diversos, y en segundo lugar, el contexto de impunidad, lo que mencionábamos. Una cosa se va a tratar de agredir a las personas que no se ajustan al binario hombre-mujer, y en segundo lugar, las autoridades no hacen caso de este tipo de violencia contra las personas. ¿Podemos suponer que es mayor la impunidad en el caso de las personas trans que en el caso de las mujeres? ¿O dirías, Lucía, que es más o menos la misma en un país como México? Yo creo que es más o menos que es misma. Equivalente. Tú dirías que es equivalente. Y una pregunta importante para los dos. Dicen que el contexto importa y este país es un país muy diverso, con contextualidades pues, que cambian simplemente por las características geográficas del país. ¿Estamos igual en todo el país? ¿Ustedes dirían que este es un problema constante a lo largo y ancho del territorio nacional? ¿O hay algunos lugares en los cuales por algunos motivos la situación es más preocupante y más enfática? Yo creo que el problema se ha agudizado a raíz también de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Se ha agudizado también en los lugares, nos podemos dar cuenta, los feminicidios en el estado de Guerrero, donde tenemos problema de narcotráfico, los feminicidios en el estado de México. Es un fenómeno que ocurre en todo el país, por eso es el pedimento desde las asociaciones civiles de la alerta de violencia de género en todo el país, pero sí hay lugares donde se agudiza. Y lo agudiza también la violencia que genera el crimen organizado. Ok, tú dirías que desde ahí hay, digamos, un factor que puede ayudar a explicar el incremento de este tipo de violencia. Porque se ha incrementado en los últimos años, Lucía. Yo la verdad que lo que apunto, lo que quiero recalcar es que más que incrementarse, porque se denuncia más también, es un tipo de delito y de fenómeno que se ha agudizado, por esto que le decía, ¿no? Que son crímenes que se cometen con mucha hazaña, mutilaciones, ¿no? Tortura sexual. Y esta cosa del mensaje que nos decías que se quiere lanzar con ellos. Carlos, uno de los temas que me parece que puede suceder, sobre todo en el caso de la transfobia o de este tipo de violencia específicamente ante la comunidad trans, es la invisibilidad de los acontecimientos. ¿Qué nos dirías de eso y qué nos dirías en un comparativo, digamos así, de reflexión hacia los años recientes? ¿Es hoy más visible el fenómeno? ¿No lo es? ¿Siempre ha sido igual? ¿Y por qué? Pues tal vez el fenómeno es un poco más visible porque de todas maneras pasa desapercibido por muchos sectores. El Centro de Apoyo a las Identidades Trans al que me refería hizo referencia a estos 200 asesinatos, pero ellos mismos declaran que la cifra negra de delitos no denunciados para personas trans podría ser que esta cifra fácilmente se triplicara. Y una especial mención es que en la Ciudad de México es en la que más se reportan este tipo de transfeminicidios o asesinatos de personas trans, pese a todas las medidas o a que la misma Ciudad de México, la población, nos declaramos más progresistas en referencia a algunos otros estados. Somos el segundo lugar en asesinatos de mujeres trans, solamente supera a Brasil y no, digo, en cifras de estos no es nada relevante decir el primero o el segundo. Claro, las comparaciones en estos casos pues siempre tienen ese problema que estamos hablando de temas totalmente odiosos, Lucía. Yo quería comentar sobre todo esto. El feminicidio como este fenómeno social también tuvimos que conocerlo, ¿no? Sabíamos que existían asesinatos de mujeres, pero pensábamos que era algo normal o que era un asesinato de un hombre contra la esposa porque no cumplía con sus deberes, ¿no? Y empezamos a teorizarlo, ¿no? O sea, la realidad también hay que teorizarla para conocerla y empezamos a tomar, se crea la palabra feminicidio, a entender qué era esa realidad a la que nos enfrentábamos. Y yo creo que en la cuestión de los transfeminicidios estamos también entendiendo, y están los debates también, si se nombran como transfeminicidios o como delitos, estamos en eso. Feminicidio ya es más, digamos, ya tenemos un debate más... De hecho, nos decías que está tipificado como tal en los códigos penales, no es un homicidio... Cualquiera es un homicidio agravado con ciertas particularidades. Sí, digamos. Es un tipo penal especial, está en toda la República, menos en Ciudad Juárez, justamente donde surge, pero ya este tipo penal existe en todos los códigos penales estatales.
Han denunciado los dos que el Estado no está haciendo su tarea. Nos dicen que cuando menos en este caso de los feminicidios hay tipos penales, lo cual quiere decir que los legisladores en gran parte del país sí han al menos contemplado en las normas esto. ¿Qué debería estar haciendo el Estado además de eso que no está sucediendo hoy, Carlos? Claro, bueno, tal vez mencionar que en el caso de las personas trans no existe un tipo penal específico. No podría decir yo si eso solucionaría o beneficiaría, tal vez sí, no lo sé. Pero independientemente de ello, pues hay muchas medidas que el Estado ya debería estar tomando. Tan solo en el artículo 1 de la Constitución, con la apertura a los derechos humanos, el mismo artículo habla de los deberes específicos del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Y el mismo ¿Tú caso, catalogarías este tipo de actos de violencia como violaciones de derechos humanos? claro, porque se enmarcan en contextos de discriminación, odio, desigualdad. Es tal cual como podríamos hacer incluso el símil con el caso que mencionábamos antes de Campo Algodonero, ajustándolo ahora al contexto de personas trans. Muy importante, porque ahí no importa que no los cometa directamente el Estado, Lucía. Es lo que tú decías, que no tiene que la ser. omisión estatal es suficiente. Sí, claro. Bueno, también tomemos en cuenta que cuando uno habla de que el Estado, no quiere decir que el Estado sea el que ejecuta el crimen, ¿no? Claro. Sino que por su omisión o tolerancia, cuando hay participación también de agentes del Estado. Pero aquí, digamos, no es que la policía o un policía en general haya cometido el feminicidio, sino que es todo el contexto, es un crimen estructural, ¿no? Por eso también el debate entre este tipo que hubo y que, bueno, en algunos lados se sigue dando sobre el tipo penal ya a 7 años, más o menos, no recuerdo bien la fecha ya desde que está en el Código Penal Federal y que bajó a los códigos de los estados, discutir si nos ha servido ese tipo, qué es lo que está fallando, porque seguimos teniendo el problema. Sí, claro. Tenemos los datos de que las cuestiones permanecen ahí a pesar de que el Código Penal haya cambiado de reacción. Carlos, ¿qué le dirías a una persona que te esté viendo ahora? ¿Qué le dices a las personas que nos están viendo ahora y que sienten que el fenómeno en particular de la transfobia y de este tipo de violencia específica les resulta lejano, les resulta ajeno? ¿Por qué debe de importarles? Claro, pues tradicionalmente se decía que habría que respetarnos porque todos somos iguales. Yo aquí cambiaría totalmente, les diría, todos somos diferentes y la diversidad es algo que existe en la realidad, en la naturaleza y entre nosotros. No podríamos seguir juzgando a las personas agregándoles calificativos de que es que no es lo natural o no es lo tradicional, si no aceptamos que nosotros mismos somos diferentes de otros y que tan diferentes somos y tanto valemos y debemos ser respetados por todos al igual. Esta defensa del derecho igual a ser distintos, que me parece tan importante y que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Lucía, te toca cerrar el programa con una reflexión en el mismo sentido. Me gustaría que le dijeras al auditorio que ve noticias, que escucha casos de violencia contra las mujeres todos los días, que los vive cerca, por qué este tema es un tema que nos debe llamar la atención, que nos debe de indignar y que nos debe de mover a la acción coordinada. Bueno, primero, desnormalizar este tipo de sucesos, digamos, no es porque las mujeres se vistan de minifalda o porque salgan de noche o porque no los merezcamos, porque tuvo tal vez una relación extramarital. El asesinato de mujeres no es normal, por ningún motivo. La sociedad no debe permitir que esto suceda, ¿no? Un país sin mujeres no es un país. Y bueno, si me permites, yo quisiera hacer un anuncio en el contexto de esta oleada, pues ya no nueva, digamos, de algunos años, y el caso de Argentina y de los últimos crímenes de odio por transfobia. Está organizándose una movilización a nivel nacional por parte de grupos feministas y mujeres para concentrarnos en el Ángel de la Independencia rebautizada como la Victoria Alada este miércoles a las 11 a.m. en protesta y en solidaridad con el país de Argentina, donde también hubo hace poco un crimen atroz en contra de, no sé si han visto las noticias de Lucía Pérez. Sí. Entonces estamos llamando a esta movilización, ojalá que es un paro de mujeres nacional. Entonces, ojalá. Pues yo creo que debe ser un paro de mujeres nacional y debe ser un paro
de hombres también nacional, porque en este tema los varones estamos perfectamente involucrados y en muchos casos lamentablemente somos, por las malas razones, los protagonistas de estos actos de violencia. Así que ya sabe usted, este miércoles a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia, un acto de solidaridad con Argentina, pero sobre todo un acto de llamada de atención y de rechazo a la violencia de género en el mundo y por supuesto en México. Gracias por habernos acompañado a esta edición de Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo martes.